Si decimos que el califato es el sistema político mejor aconsejado por el Islam, ¿por qué el Corán no lo describe en detalle? A ver, califato no es un término islámico. El Islam no hace promover el califato como un sistema político válido. Necesitas educarte en este sentido. ¿De dónde viene la palabra califato? Es solo una palabra árabe, al igual que otras palabras árabes, inglesas, etc. Califato es una palabra general solamente, no es un término religioso en absoluto, por favor. En árabe la palabra califato se usa en tres diferentes significados. Se usa para sucesor, diputado o gobernador. Se ha utilizado en el Sagrado Corán en todos esos significados. A veces se ha utilizado para referirse a los sucesores y en algunos lugares se refiere a los gobernantes. En algunos otros lugares también se ha utilizado con el significado del diputado. Se ha utilizado en la literatura de los narraciones, hadices, hechos históricos de nuestro amado profeta en todos esos significados. El profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él, ha enseñado una interesante súplica que dice al salir de viaje: Anta al-Halifatu fil al-Ahl. En esto suplica: Dios ha sido llamado califa, significa que me voy de la casa y tú lo harás. Es decir, me reemplazarás como guardián de la casa. Entonces, es una palabra árabe y no religiosa término. ¿Cuándo fue adoptado en la historia islámica? Pues a ver, cuando el profeta cuando falleció, Abu Bakr Siddiq fue nombrado emir de los musulmanes. Era uno de sus compañeros, el más cercano. La profecía se puso fin con el profeta Muhammad, es decir, ya no habrá más contacto de ningún tipo de Dios Altísimo con los humanos hasta el día del juicio final. Por cierto, su amigo fue elegido en consenso, es decir, la mayoría de personas lo eligieron con un debate previo. Pero la autoridad permaneció con los musulmanes. Abu Bakr Siddiq fue elegido por los musulmanes como su emir. Se le dio el título de Jalifa Tar-Rasul, que significa el sucesor del profeta. Es una palabra árabe común. Ese fue el momento en que este término se utilizó por primera vez. Ahora trate de ver si ese término se refería a un sistema político. Después de Abu Bakr, cuando falleció, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sea con ellos todos, Omar se convirtió en gobernante, que la paz sea con él. Le dieron el título de Jalifa al-Rasul, es decir, sucesor del profeta. Temiendo que el término se vuelva demasiado complejo y largo, cambió el título a Amirul Mu'minin. Ahora usamos palabras como presidente y primer ministro. Califato nunca ha sido un término político. Es por eso cuando alguien lo llama sistema político lo encuentra bastante sorprendente, por la educación política de los musulmanes. Dios Altísimo ha aconsejado 4 cosas. Os diré una de ellas, que se da en las siguientes palabras, en el Sagrado Corán: Va amru shura bainahum. Sus asuntos de los musulmanes son determinados por consultar entre ellos. Significa que esto se ha dicho en el capítulo 42, versículo 38, que el sistema del gobierno de los musulmanes se determinará por consulta de todo el pueblo. Todos participarán por igual en este proceso y no un erudito, aprendiz, plebeyo o anciano tendrán preferencia. No hay nada de esto en Islam. En Islam todos son iguales. No serán gobernados por la fuerza, es decir, en Islam no existe monarquía, dictadura. Una clase particular, filósofo en vista de Aristóteles o eruditos religiosos, esos no hay. Ellos elegirán a sus representantes para gobernarlos. Esta es la ley divina dada por el Sagrado Corán. El profeta transfirió la regla de acuerdo con esta ley y los 4 califas guiados, que la paz sea con ellos todos, también observaron esta enseñanza coránica, adecuada en su momento y en su lugar. Por lo tanto, el único sistema político aconsejado por el Islam es la democracia, en la que los pueblos eligen a sus gobernantes. O segundo, es que Dios Altísimo mande un mensajero y decida a él que su representante es el que tiene última palabra.
pero los profetas ya no habrán más. Así que lo ideal es que con la opinión de todos se llegue a punto en los asuntos y no haya una anarquía, porque en Islam está prohibida la anarquía. Y por otro lado, el califato no es un término religioso en absoluto. Sé que nos han hecho el lavado de cerebro durante siglos y cuando leemos la historia lo hemos pagado el pueblo, mientras que esos llamados califas disfrutaban en sus altares perdidos en los deseos y cosas peores que no voy a nombrarlos. Y si les queda alguna duda, lean un poquito de historia por favor del gobierno llamado musulmán, que no tenían poco de musulmán, de 1000 años, cómo se maltrataban unos a los otros, cómo se mataban unos a otros por el poder. Vuelva al último siglo y verá qué pasó en Asia, por ejemplo. Excepto dejando la era profética y sus 4 compañeros que fueron honestos y hicieron lo mejor posible. Resto dejando unos nombres, la mayoría eran monarquía pura y dura y dictadura. Por otro lado, los estimados deberían quitarse las gafas de los demás e intentar entender este último testamento, libro Sagrado Corán, para que no nos tomen el pelo y les estén diciendo esta persona que ha vivido de cerca la guerra, donde los millos han sido martirizados en Pakistán. Y si les digo cómo los militares de Pakistán y países árabes y Estados Unidos se juntaron y el masacre que se hizo, más de veintena de años por interés, utilizando las emociones de la gente de un lado a otro lado, y encima de esa gente inculta en totalmente religión, se quedarían sorprendidos. Los vídeos están disponibles en YouTube de generales militares de Pakistán e incluso de más países que aceptan que el objetivo era otra cosa y no como se nos vendió, por favor. Así que despierten, así que dejen de lado esto, intenten avanzar en este mundo y centrarse en el examen en el que hemos sido sometidos, que es un gran problema porque la muerte nos va a llegar. Y intentemos buscar una mejor convivencia, ya que el día del juicio está al caer, porque ya no habrá más profetas, ya no hay más libros divinos, y ya la mayoría de las profecías ya están cumplidas.